El mes pasado, el presidente Bukele reaccionó a un video sobre un crimen horrible que ocurrió en México. Una mujer se dirigía a su trabajo en León, Guanajuato, mientras un criminal empieza a perseguirla para asaltarla. Ella grita: «¿Qué te doy? No tengo nada, te lo juro que no tengo nada». Luego, el criminal la apuñala y la asesina. Este video desató la ira del presidente Bukele, quien escribió: «Las organizaciones de derechos humanos no dirán nada. A ellos no les importa la muerte de la gente honrada. Pero si el Estado saca de las calles a los asesinos, entonces sí saldrían en defensa de los asesinos. Ahí sí saldrán a pedir buen trato y reinserción para esa rata asquerosa». Cuando el presidente Bukele comenzó la guerra contra las pandillas en El Salvador, provocó el odio y las críticas de muchas organizaciones, periodistas internacionales, directores de organizaciones no gubernamentales y presidentes de otros países del mundo. Fíjense en estos titulares. Titular de CNN: Bukele viola derechos humanos. Titular de periódico francés: violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Titular de Telemundo: violaciones de los derechos humanos en El Salvador. Otro titular de Telemundo: Bukele arremete contra Comisión de Derechos Humanos. Por ejemplo, en esa misma semana, tan solo 2 días antes de que pasara este crimen en México, el periódico El País, de España, había escrito: «O las democracias se dan cuenta de que no les alcanza con existir, o los Bukeles de este mundo se van a quedar con casi todo. Es necesario denunciar a los Bukeles cuando avanzan sobre las libertades que deberíamos tener». Y un día antes, el 9 de agosto, el periódico El País, de nuevo, había atacado al presidente de El Salvador. Esta vez dijeron: «Nayib Bukele, autoritario, abusivo. América Latina necesita con urgencia una alternativa. Su modelo de seguridad amenaza con debilitar las instituciones democráticas de la región». Como si esto fuera poco, solo una semana antes, otro artículo del mismo periódico decía: «El infierno de Bukele en El Salvador. Un país sumergido en un estado policial, sin derechos ciudadanos y bajo censura». Por supuesto, el contenido es falso. No es cierto que El Salvador sea un infierno. Tampoco es cierto que los ciudadanos no tienen derechos. Así, los ataques contra el presidente Bukele han sido muchos. Medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y presidentes de otros países. El presidente de El Salvador razona lo siguiente: nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero, ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y a nadie le importan los derechos de la gran mayoría de gente honrada. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero ahora que agarran a los que extorsionan, a los que violan, y de repente dicen: hay que ver los derechos de ellos. Que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra, y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos. En contraste con la opinión del presidente Bukele, en una charla con elementos de la Guardia Nacional, en Jalisco, el presidente López les dijo a sus soldados: «Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos. Ellos merecen nuestro respeto». Porque tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. Y en otra ocasión, hace un año, dice: «También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos». Porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de
la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. El combate al crimen y la impunidad le ha generado muchas críticas al presidente de El Salvador. Incluso, al escribir la reacción a estos sucesos que pasaron en México, algunas personas reaccionaron de mala manera a lo que escribió el presidente. Por ejemplo, un abogado que se denomina Máster de Derechos Humanos de Ciudad de México le contesta diciendo que su gobierno es autoritario y que comete violaciones de derechos humanos contra los pandilleros. La gente de El Salvador anheló durante muchos años que esta plaga brutal fuese exterminada. Muchos salvadoreños están felices al ver a miles de pandilleros en la cárcel. La aprobación a estas medidas en el país de El Salvador es muy alta. La mayoría de la población está muy contentos, después de tanto sufrimiento. Si deseas ver las críticas del presidente Lasso y el expresidente Correa al presidente Bukele, puedes verlas en otro video de este canal. Y si quieres ver nuestro próximo video, suscríbete a este canal. De esa manera nos apoyas para traerte un nuevo episodio la próxima semana.